Hi, Pao. Hi, Lorena. Hi, how are you? Fine, thanks. Perfect. Okay, Pao. About the schedule, Pao, do you have time at 8? Yes, I have. Yes. So is it okay? We have the class at 8. Yes, it's okay. Okay, perfect. So since tomorrow we're gonna start at 8, okay? Okay. Great. Perfect. Pao. So now let's go to the platform, to the book. And we have to continue with the second grammar. Wow, I was looking at your scores. It was great. 90 is a great square, but you didn't do the final test about the module, right? Yes, el módulo 4 de que me faltó, el último. Un examen El del, abierto. exacto, el del módulo, el de todo el módulo, ¿verdad? Exacto. Módulo A. Exacto, eso te volví a asignar, ¿ok? Tienes para terminarlo eso hasta mañana, porfa. Ya perfecto, ya lo ¿Sí? voy a hacer. Sí, eso justamente quería decirte. Ah, ya, no te preocupes, Pau. Mañana, hasta mañana medianoche tienes para hacerlo, ¿ok? Ok, Super, Pau. thanks. So, I will share my screen with you. Mm, okay. Okay. So, today we are going to see the model of request. When we talk about models of request, we talk about, for example, when we ask for something, okay? So when we need something and we ask for something, cuando preguntamos por algo. So in these models of request, we have 4 special modals, okay, that we are going to use. Which are those modals? The first one is will. The second one is can. The third one is would. And the last one is could. So for the first one, what is the difference between all of these? We're going to say that will is informal and can is informal too. Would is polite and could is polite. Okay, so informal and polite, but all of them are the same. Okay, so when we ask for something, we have always the same structure. For example, always we're going to start with the modal. After the modal, we have to put the subject and of course the verb. For all of these 4, the verb has to be in base form plus the complement. So, for example, I can say, okay, could you, or maybe, yeah, would, polite. Would you go out with me, for example? Okay, a request. Una pregunta, una solicitud. Would you go out with me?
¿Tú saldrías conmigo? Dice, ¿no? So we can see that we use the modal at the beginning, the subject, the verb in base form, and the complement. So all of them are similar. I could use whatever of these. Will you come here for a minute? Can you come here for a minute? Would you come here for a minute? Or maybe, could you come here for a minute? So those four are the same, okay? Now, let's go here in this part. When we want to make, for example, this kind of request, we are gonna see that will and can are informal. Coach, can you come here for a minute? This is informal. It is like more friendly, for example. If you talk with your friends, of course you can use can or will. But for example, if you talk with a person that you don't know, it's better that you use could or would because this is more polite. For example, would you excuse us, please? Okay, so it is more formal, more polite, and this is not polite. This is friendly. Okay. Now, what can we do in order to convert this question a little bit more polite with all of them? So in order them to be more polite, we could use the word please. Okay, so we could use this please for all these four modal verbs. For example, but what is the thing here? That please, we're gonna use this word. Please, and after please is going to be my verb in base form. Okay, for example, here. Would you go out with me? And if I wanted to make it polite, would you please go out with me? So if I put please in the question, this is more polite. Okay. This please I can use for all these four, with will, with can, with would, and could. Okay. So in this part, never forget that please is always first and after is the verb. Okay. First please and after the verb. And what happens if I want to talk about 100% of polite? If I want to be 100% of polite, I will use would you mind. So what does it mean? Importaría. So what is the structure for this? We use you mind, and after would you mind, always I will use the verb plus ing, no base form, verb with ing, and complement. So I can say, for example, would you mind, for example, the same as the other, would you mind going out with me? Would you mind going out with me? So this has to be in ing. We don't use subject because the subject is here, but we use the verb in ing. Okay, and for this, we don't use please. We never use please here. When we talk or when we use would you mind, we never use please.
Why? Because would you mind, it's a word, it's a phrase that is 100% of polite. So it doesn't need a please here. Okay? Now, what about the answers? What happens if I want to say yes to the request? For example, would you go out with me? I have, if I agree, if I want to say yes, I use these kind of answers. Yes, sure, certainly, of course. So we could use these four. Okay, example here. Would you go out with me? Sure, seguro. Can you come here for a minute? Sure. But what happens if I want to answer to this? These answers, yes, sure, certainly, or of course, we are going to use for answering to the questions with these four. Okay, with these four. If I want to answer to this question, I will use always, not at all. Siempre respondo a esta pregunta de 100% polite con el not at all. ¿Qué significa not at all? Es como decir, como aquí te pregunta, ¿te importaría salir conmigo? No, claro que no me importa, ¿no? Entonces significa eso. Claro que no me importa, con gusto, diga. So that's mean of not at all. That's why always we are going to use not at all with would you mind. Okay? But what happens if we want to say no? For example, for a negative request. Always we use the no. For example, this is for all of them. If I want to say, for example, here, this is the affirmative. Would you go out with me? Sure. If not, if it's not possible, no. No, sorry. I don't have time. So always you answer with no, but you have to explain why. Okay. Respondemos siempre con no, pero explicamos el por qué no. Ok. Disculpándonos y dar una razón. Ok. Amy, can you come here for a minute? Sorry, I'm on the phone. Lo siento, estoy en el teléfono. Okay. Could you help me carry this? Sure. Negative, affirmative. Okay. So, is it clear? Pau, ¿está claro hasta acá? ¿Tenemos alguna duda? Sí, tal vez en los auxiliares del please y del would you mind. En este caso solo iría con el... en la mayoría de los casos debe utilizar el subject you, ¿no? ¿El would you mind? Sí, would you, entonces siempre el sujeto debe ser tú, ¿no? You. Exacto, exacto. Siempre esto va a ir, o sea, esta es la frase, would you mind. Nunca va a ir he, she, nada. Porque esto es una solicitud así directamente a la persona. ¿Te importaría? Ok. Ok. Y siempre respondemos a toda pregunta con would you mind. Siempre respondemos con not at all. Ok. Y como te digo, si fuera solamente para la respuesta afirmativa, va a ser not at all para would you. Y para los demás, va a ser una de estas cuatro. Yes, sure, certain, of course. Pero si fuera negativa, para todas es la misma, ¿no? Siempre digo no, me disculpo y explico el por qué no. Lo mismo acá. Ok, sorry, I don't have time, por ejemplo. Ok. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Ok.
Ujú. Ok. Ahora, ¿tenemos tal vez alguna otra pregunta? No, el please va siempre con el verbo, en la forma base del verbo, ¿no? Y el Exacto, otro en la siempre va a ing. ir antes del verbo. ¿Listo? Ok, Exacto. Y este would you mind siempre con el verbo con ing. ¿Listo? ok. Perfecto. Ahora sí, a ver. ¿Tomaste apuntes, Pau? Si no le puedes sacar una foto. Sí, sí, sí. Ah, ok, súper. Entonces vámonos a la plataforma. Y vámonos. Plataforma, si no me equivoco, esto sigue asignado. A ver. Ah, comparto la pantalla. Sí, 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 porfa. Porfa. Número B. Sí, sí, asignado. Entonces vámonos a la parte de gramática. Ok. B1 sería todavía. Exacto. Seguimos en el B1, Grammar, Modals of Request 1. Ok. Esto, ¿no? Exacto. That is. So let's see the correct answer. Ok. Ok, en el 3, ¿no? Ahí, ¿por qué? Porque hemos dicho que las respuestas siempre van a ser una de las cuatro. Yes, solo yes, sure, certainly, Ah, sí. oil, of course. Solo esas cuatro. Ok. Sí, certainly, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, perfecto.
Al Vamos siguiente a ver. ahora, ¿no? Sí, vamos al siguiente. El seco. Ok. Perfecto. Muy bien, súper. ¿Qué tal sobre esta gramática, Pau? Sí, tengo una duda ahora Ujú, viéndolo bien. Cuando utilizamos el please, ujú. ¿es would, siempre va con el would o puede ir con el could? No, va con los cuatro primeros, ¿no? Con el Ah, will, ya. el can, el could y el would, va con todos ellos. Con el único que no va es con el would you mind. Con ese no va. Ah, ya, ya. Entonces, ¿Sí? Eso. Ok, ahora sí, a ver, te comparto ahora yo mi pantalla para ir a la tercera gramática. A ver. mm, Tercera gramática. Y tenemos al so y al such. Y decimos, a ver, so, such. ¿Qué significarán este so and such? Both means tan. Okay, so we're gonna use this so and such to emphasize something. Para enfatizar algo o para hacer que algo sea un poco más fuerte. Okay, so some statement makes stronger. Okay, for example, we could say like, um, I am, maybe for example, I am so, or for example, I can use with another. He is so intelligent. Okay, so we could say only he is intelligent. So that is like only intelligent. But if I use with so, he is so intelligent, this is more strong. My sentence is more, it's a little bit stronger. So with this so, it means that it's more than intelligent, okay? So that means so. In order to use with these two ones, we have the structures. For example, with so, always we use the subject,
maybe we could use the verb, the auxiliary, okay, not in all the cases, but specifically that we have to know it is that always so is going to work with adjectives. So, and after so, always an adjective, okay? Here, he is so intelligent. We could use with negative, and in negative only we have to make, for example, this in negative. If I'm using is, so isn't, for example, okay? La negación va a depender dependiendo al tiempo que estás utilizando, si es en presente con verbo to be, si es presente simple, si es pasado, dependiendo la oración, ¿ok? Esa es la única diferencia. Pero la estructura que tenemos que tener en cuenta es que el so siempre va a ir después, o sea, antes de un adjetivo. O incluso puede ir después de un adverbio, okay? After an adjective and after so, the adverb, whatever of both, okay? So what is the difference of such? When do we use such? We could use only such plus, maybe for example, if we talk about here, singular, such, we could use a, or maybe an. After this, I could use, for example, always, the adjective, the same as so. But this such not only works with adjective, so it's gonna work with a noun too. For example, we finish here with intelligent, but in this time we have to put the noun too. For example, he is, this is singular, this is only one person, so he is an, in this case, because intelligent starts with vowel, so he is an intelligent boy, for example. Okay, so siempre el such puede ser en singular utilizando el a o el an, dependiendo del adjetivo, si empieza con vocal o si empieza con consonante. Después del adjetivo siempre deberíamos de poner el noun, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Que él puede ser un hombre, un muchacho, un niño. Entonces siempre ponemos el noun después del adjetivo. ¿Ok? Este es uno. Pero ¿qué pasa si utilizo, if I use plural? In this case, I don't use are or an. Only the adjective, but the noun has to be in plural. So this is going to be a plural noun. For example, they are such, in this case, I didn't put such. He is such an intelligent boy, ¿no? Él es tan, lo podemos traducir en el modo en el que nosotros nos sentamos cómodas, pero esta es la estructura. Él es un chico tan inteligente, por ejemplo. Pero siempre que utilizamos el noun, siempre tenemos que utilizar de esta manera la estructura con el such. ¿Ok? Ahora, si es plural, they are, plural, they are such, puedo poner such. Ok. Excellent students. Entonces, acá ya está mi plural en students. Entonces, ellos son estudiantes tan excelentes o tan buenos. ¿Ok?
Así es como se traduce. Esta es la única diferencia del uso del such que tenemos que respetar. Si es singular, pero siempre con su adjetivo y su noun. Si es plural, such adjetivo y su plural, su noun en plural. Si solo utilizamos al so, lo único que tenemos que saber del so es de que trabaja so y después del so puede ir un adjetivo o un adverbio, nada más. He is so intelligent. ¿Listo? Nada más. Tenemos aquí algunos ejemplos. Talia works hard. Aquí no está enfatizando nada, no estamos utilizando ni el son ni nada. Simplemente se queda ahí. Talia trabaja duro. Pero ¿qué pasa si nos vamos abajo cuando enfatizamos con el so? Why would I do something so stupid? ¿Por qué haría yo algo tan estúpido? So stupid. So, y this is the adjective stupid. Talia works so hard. Talia trabaja tan duro. Ok, entonces cuando es solamente el so, termina en el adjetivo y listo. Si utilizamos el such, ¿no? El such y después del such va a ir un adjetivo y un noun. How can anyone believe such a ridiculous thing? ¿Cómo puede alguien creer una cosa tan ridícula? Such a singular porque solo hablo de una cosa singular. Such a ridiculous thing. Entonces, lo único que tenemos que identificar aquí con el such, uno, es si es singular y si va con a o an. Y dos, si mi noun es plural, entonces no utilizo ningún a ni an. ¿Ok? Pero los dos significan tan y se utilizan de esta manera. ¿Ok, Pau? ¿Qué tal hasta ahí esta gramática? Sí, lo he entendido, solo que, digamos, cuando yo utilizaría el so y el such, ambos significan, digamos, que están exagerando, pero solo en Ujú. la estructura tendría que guiarme. Claro, solamente en la estructura. Por ejemplo, si tú solamente calificas a alguien o ves una oración para completar donde solamente califica a alguien y te muestra aquí, digamos, una opción con such y so, pero la oración termina en un adjetivo, entonces simplemente so. Pero si tienes adjetivo y después del adjetivo tienes un noun, un sustantivo, que sean niños, estudiantes, a lo que sea como una redundancia, ¿no? Él es tan, o sea, estamos hablando de él, pero al final seguimos diciendo que es un chico. Entonces, este es un noun. Ellos, pero al final especificamos que ellos son estudiantes, el noun, y utilizamos adjetivo y noun, entonces siempre va a ser con el such. Pero si solamente es adjetivo, solamente es con el so. Ah, ok. ¿Ok? Ahora sí, a ver. Entonces, ¿tomaste apuntes de las estructuras, Pau? Sí. Súper. A ver, vámonos a la plataforma. Igual te vas a guiar de todos estos. A ver. So and such one. Comparto, ¿no? La Sí, sí, pantalla. sí, sí, por favor. Ya. Mm, Debe ser So and mm, such. Es. esta, ¿no? Exacto. Muy bien, ¿no? Ahí tenemos que ordenar. Arrastrar.
Voy a guardar. Okay. Okay. I think it's one. Ah, ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es pregunta. No tienes un signo de interrogación. Ah, ya. Entonces siempre el principio, el auxiliar, ¿no? Italia. Eso. Después todo estaba bien. Sí, no lo había visto así. Ok. No te preocupes. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos al next. Switch.
Estudio, guardar. Ok, veamos. Perfect, very good. Excelente. ¿Qué tal? Sí, es para memorizar la estructura, tener cuidado con la estructura, ¿no? Exacto. Todo va a ser con la estructura. Vas a ver si todo así le haces, todo te va a ir muy bien, ¿ok? Ok, Con esta gramática, de hecho, ya se acaba la unidad uno. Entonces, ahora ya te voy a asignar el primer examen, ¿ok? De este módulo B. ok, Mm, perfecto. Ya quedó asignado. Entonces, con esto acabamos por hoy y mañana ya estamos entrando a la unidad 2, ¿ok? Así que, bueno, mañana vamos a entrar a esta unidad y vamos a ver qué gramáticas tenemos. Ok, Pau, ¿tienes tal vez alguna pregunta antes de terminar? No, no, ya está claro. Súper, perfecto, Pau. Entonces, hoy acabamos acá con Daily Survey. Ok, thank you. Okay, Pau. See you tomorrow at 8. Okay? Okay, it's okay, 8. See you tomorrow. Bye bye. Bye, Pau. Bye, Lori.